Paz de Cristo, hermanos. Espero que todos se encuentren bien y bendecidos. El día de hoy quiero compartirles un tema con un título un poco controversial. Voy a hablar sobre la maravillosa duda, porque no solemos ver el potencial que existe en la duda para poder tener un mayor acercamiento con Jesús y para que podamos profundizar en nuestra relación con Él. Reflexionamos en la historia o de ese momento cuando los discípulos tienen su encuentro con Jesús resucitado. Ya leímos la semana pasada la versión de Juan donde él está destacando a Tomás. De ahí viene la frase, ¿verdad? No, yo como Santo Tomás, hasta no ver, no creer. Pero Lucas nos habla otro aspecto de lo que sucedió ahí y me encanta porque creo que Lucas está siendo muy sincero con la experiencia emocional de todos los discípulos y creo que nos podemos sentir aún más identificados. Leo solamente una parte de Lucas 24, 39 al 41. En la Nueva Traducción Viviente, Jesús está delante de ellos y se les apareció y cuando ellos demuestran duda, asombro, alegría, Jesús les dice, miren mis manos, miren mis pies, pueden ver que de veras soy yo. Tóquenme y asegúrense de que no soy un fantasma, pues los fantasmas no tienen cuerpo, como ven que yo tengo. Mientras hablaba, él les mostró sus manos y sus pies. Aún así, ellos seguían sin creer, llenos de alegría y asombro. Entonces les preguntó, ¿tienen aquí algo para comer? Esta historia es impresionante, me encanta, porque creo que Lucas está siendo muy sincero y eso nos ayuda a nosotros a identificarnos. Y es que, si quiero ser honesto, yo tengo que decir que yo me siento muy identificado con Tomás. Y creo que si todos somos honestos, si la mayoría hacemos una labor de honestidad en este momento, vamos a poder darnos cuenta, es que todos de alguna u otra forma buscamos evidencias para poder creer. Lucas no nos dice que fue Tomás el que encabezó esta pregunta al dudar de Jesús, pero Lucas sí nos dice que los demás discípulos o todos los discípulos estaban entre la duda porque no creían. Ellos habían pensado una vez más que era un fantasma, como cuando Jesús caminó sobre el mar. Y luego estaban alegres y asombrados. Vean la combinación y la mezcla de emociones que ellos tienen al momento de estarse acercando a Jesús. Juan nos dice que es Tomás el que se anima a expresar su duda y dice, yo hasta que no toque tus manos, hasta que no toque tu costado, entonces hasta entonces no voy a creer que tú eres real, que realmente estás aquí físicamente y que no solamente eres una visión. Y según lo que Juan nos cuenta, fue por la expresión de sinceridad de Tomás que Jesús le permite a Tomás tener una experiencia mayor, una experiencia táctil. Ahora Lucas nos revela que eso también se lo ofrece a todos los demás discípulos y le dicen, vean mis manos. Al principio solamente habían visto, pero ahora tienen la oportunidad de ver sus manos y si alguien quería, podía también tocar las manos de Jesús, aunque podemos entender que fue Tomás precisamente el que tuvo esa experiencia táctil. Yo me siento muy identificado con Tomás porque este pasaje nos está enseñando que las dudas pueden llevarnos a tener una mayor experiencia con Jesús y con la resurrección, una mayor revelación de la resurrección. En este tiempo que vivimos, nosotros necesitamos tener una mayor experiencia con Jesús y una mayor revelación de la resurrección y cómo opera el poder de la resurrección todos los días de nuestra vida. Me gusta decir que nuestra iglesia, nuestra congregación, nuestro ministerio es un ministerio que invita a las dudas de las personas. Muchos podrían rechazar la duda, pero nosotros no creemos que la duda hay que rechazarla. De hecho, yo creo que es muy importante poder crear un espacio para las dudas y para que esas dudas se expresen sin temor a ser rechazados o también sin temor a ser juzgados. ¿Y qué es lo que estamos haciendo como iglesia? Estamos aquí para poder explorar esas dudas porque creemos en el potencial
de la duda para poder tener una mayor revelación de la resurrección y una mayor experiencia con Jesús. Y yo felicito a aquellos que tienen dudas, porque las personas que tienen dudas son las que pueden tener fe. Una persona que no tiene ninguna duda, esa persona no necesita la fe. Una persona que ya tiene todo explicado o que pretende o cree que ya tiene todo explicado, no va a requerir de la fe. Y es que nosotros como buenos occidentales tenemos la tendencia a querer entenderlo todo. De hecho, cuando estamos en un conflicto, lo primero que buscamos nosotros es entender ese conflicto para así poder tener un sentido de autoridad sobre la situación, de poder sobre la situación, nos hace sentido y entonces lo podemos hacer más manejable. Entonces, de alguna otra forma, nuestra cultura, sobre todo la cultura occidental, somos adictos a eh, a tener respuestas, queremos tener respuestas. En otras culturas, como las culturas orientales, para ellos es importante la duda. En el occidente nosotros siempre estamos practicando la lógica y queremos saber el por qué suceden las cosas, pero hay situaciones en nuestra vida que no tienen explicación. Eso tiene que ver con la pregunta que muchos hacen de por qué está pasando esto, o por ejemplo la tendencia de muchos cristianos apologistas que quieren usar la Biblia para, no sé, explicar cosas que la Biblia no quiere explicar, como por ejemplo si existían los dinosaurios o no existían los dinosaurios, que no es algo que sea del interés de la Biblia enseñarlos, porque la Biblia quiere revelarnos a Dios y así muchos detalles más que podríamos decir. Hay muchos cristianos que interpretan, por ejemplo, que la creación se dio de manera literal en 6 días y no dan ninguna espacio para imaginar que Dios pudo haber usado, como solemos decirlo, para Él un día son como 1000 años, un proceso en esta creación. Y bueno, y eso es la tendencia de quererlo explicar todo. Pero hay situaciones que no podemos explicarlas y esa tensión es importante. Hay un versículo de Proverbios que dice que no le respondas a los necios e inmediatamente después dice respóndele a los necios y parecía algo contradictorio, pero nosotros debemos saber que en esa tensión que se provoca entre una posición y otra posición hay mucha sabiduría y cuando nosotros tendemos a resolverlo todo nos perdemos de todo esto maravilloso y de ese encuentro que nos puede llevar a través de la duda para encontrarnos ese encuentro con Jesucristo. Y de hecho hay muchos que dicen, es que tú no tienes que dudar. Y yo quiero el día de hoy que invitarlos a que cada quien pueda tener ese proceso de descubrir a Dios. Por eso les digo que nuestra iglesia es una iglesia que dice bienvenidos a aquellos que tienen dudas. Así que yo felicito a aquellos que tienen dudas porque eso demuestra que son personas pensantes y también demuestran que no están conformes a la fe que recibieron, no sé, de un amigo, de los padres, de un líder, sino que ellos mismos quieren construir su fe en Dios. No podemos vivir del encuentro de los demás con Jesús. Yo tengo que tener mi propio encuentro con Jesús. Así que si alguien tiene dudas, bueno, ahí es donde se puede aplicar la fe. Y es cuando tenemos la oportunidad de desarrollar algo muy valioso que nos va a permitir tener un encuentro con Jesús. Hay muchos cristianos que tienen una fe que fue dada por alguien más, pero no han tenido su propia experiencia con Jesús, de manera que nadie puede meterte duda de la existencia del amor de Dios, porque uno puede decir, yo lo viví y yo lo experimenté. Tomás experimentó la resurrección de manera diferente a la que lo experimentaron los demás discípulos, porque fue sincero en presentar su duda. Ahora, algo que se me hace también bien especial es que los discípulos, según Lucas, están dudando al mismo tiempo que están alegres, contentos y al mismo tiempo que están asombrados. Y Jesús no se enfada porque hay dudas. Les dice, ¿quieren ver mis manos? Véanlas. Tomás, ¿quieres tocar mis manos?
tócalas. O sea, Dios no se enoja porque tengamos dudas. Y inmediatamente después de eso dice Jesús, ¿tiene algo para comer? Y entonces muchos de los discípulos no tuvieron la experiencia táctil, pero les quedó bien claro que Jesús comía y por lo tanto era real. Yo creo que varios estaban viendo el plato y decían, mira, sí se está comiendo el pan, sí se está comiendo el pescado, sí se está acabando en el plato. O sea, Jesús genuinamente está aquí. Y ya hemos dicho que el comer tiene que ver con la intimidad. No necesitas resolver tus dudas para tener una intimidad con Jesús. Lo que Jesús está esperando es que le llevemos nuestras dudas, que las platicamos y que tengamos una intimidad con Él a pesar de las dudas, y de eso va a surgir algo muy bello. Dios no está incómodo con las dudas que nosotros podamos presentar, pero Él está abierto y nos pide que esas dudas los llevemos a su presencia, a su búsqueda. Y cuando ellos comienzan a comer juntos, después viene un pasaje ahí mismo de Lucas 24, versículo 45, que me encanta. Entonces les abrió la mente para que entendieran las Escrituras. Jesús comienza a hablarles del proceso de revelación que Él ya había anunciado, pero ahora se los vuelve a explicar, y cuando se los explica, entonces llega el momento donde Él abre el entendimiento de sus discípulos, y sus discípulos pudieron ver. Y ya todos conocemos que los discípulos pasaron de ser muy temerosos a ser personas muy valiosas, unas personas, valientes, personas muy valientes que predicaron el Evangelio y que estuvieron dispuestos a negar sus propias vidas por el reino de Jesucristo. ¿Todo por qué? Por el entendimiento de la resurrección, por ese encuentro genuino que tuvieron con Jesús. Como podemos ver, la duda puede ser maravillosa cuando nosotros la llevamos a la presencia de Dios, pero necesitamos tener una comunión con Jesús. Jesús te invita a tener una comunión con Él a pesar de las dudas. Y también algo que podemos reflexionar en este pasaje es que nosotros le podemos decir al Señor, ayúdame en mi incredulidad. Ayúdame a entender lo que no entiendo. Y va a haber cosas que el Señor nos va a permitir entender, y habrá cosas que si las recordamos cuando estemos del otro lado de la eternidad, ¿verdad? En ese tiempo de justicia plena, de gozo pleno. Si aún es para nosotros interesante preguntarle a Jesús, tal vez haya algunas dudas que las resolvemos hasta el otro lado de la eternidad. A veces hacemos mucho la pregunta, el por qué me pasó esta situación, o por qué estoy viviendo esto, o por qué la Biblia dice así. Hay pasajes con los que luchamos, hay pasajes con los que yo lucho. Cuando los veo digo, Señor, este pasaje, estoy luchando con este pasaje. Y a Dios no le preocupa que nosotros tengamos dudas. Lo que es importante es que esas dudas las llevamos a Dios y busquemos tener intimidad con Jesús y le preguntemos a Él. Yo te invito que esas dudas que tienes las uses como una energía para que surja una pasión aún mayor de poder conocer a Jesús y poder tener intimidad con Jesús. Cuando esa duda la usas de esa manera, entonces puedes aplicar la fe, porque la fe la necesitamos aquellos que dudamos. Y entonces, cuando lo vivimos de esta manera, esa duda no es negativa, es una duda maravillosa. ¿Qué les parece si oramos por este momento y esta reflexión? Señor Jesucristo, te doy gracias porque en cada uno de nosotros has creado un proceso para poder profundizar nuestra relación contigo. Señor, en este tiempo que vivimos necesitamos una mayor experiencia contigo, una experiencia de mayor intimidad y también una mayor revelación del poder de la resurrección. Señor, hoy hemos entendido que en la duda puede surgir una experiencia maravillosa y un encuentro contigo, y que a ti no te desagrada que nosotros tengamos dudas, sino que aún con todas nuestras dudas, tú nos invitas a comer y a pasar un momento en tu presencia, momentos en tu presencia, y entonces en esa relación poder recibir una mayor revelación. Te doy gracias por tus hijos y tus hijas. Yo te pido que aquel hermano, hermana, persona que esté viendo esta transmisión, que en su corazón hay dudas por lo que ha escuchado y le está costando trabajo reconciliar
otras cosas que he aprendido con la revelación de Jesucristo. Yo te pido, Señor, que tú bendigas su apertura y que el día de hoy esa persona comience un proceso maravilloso de desarrollo de una relación contigo y de una mayor revelación del poder de la resurrección. En el nombre de Jesucristo. Amén.